Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos del México Outdoor Film Festival. Una vez más nos encontramos aquí en estas entrevistas en el campo base, así como les llamamos, en esta quinta edición. Esperemos que todas sus aventuras, que todos sus proyectos se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy nos encontramos sin más con el señor y bueno, alpinista, escalador, aperturador de rutas. Ya nos platicará un poco cómo puede definirse él. Rubén Pérez Blázquez. Hola Rubén, muchísimo gusto y es un placer tenerte aquí. Muy buenas a todos. Nada, el placer mío. La verdad que, joder, es todo un orgullo ahí participar de todo este evento. Muchísimas gracias Rubén. Oye, pues estamos recibiendo tu documental y el de tus compañeros de cordada de Bagirati 3. Ahí está el Bagirati 3, que bueno, es una expedición que hicimos ahí en el 2023. Y bueno, y justo he terminado hace muy poquito el documental, que bueno, que recopila un poco también las últimas expediciones que he podido realizar. Que bueno, en estos años, pues también he podido estar ahí en el Barunse, ahí en Nepal. Hemos podido conseguir también escalar la Raider on the Stone ahí en las Torres del Paine. Y bueno, y en el documental viene un poquito también, un poco, se va contando la historia del Bagirati, un poco en diferentes escenarios, también en Perú. Y bueno, la verdad que yo estoy súper contento de lo que ha quedado. Me imagino una joya. Para que no les poliemos al público en general, vamos presentando quiénes fueron los protagonistas. Estuvo Miquel, José, Alex, Rubén, Ángel, Eso ya, Carlos. Platícanos un Esos poco ya, de ya veteranos y bastante experimentados en el alpinismo, pues Mikel Saidero Baín y José María Andrés de la Torre, pues bueno, son dos eminencias aquí en España, dos alpinistas, buah, pues también de lo mejor que hemos tenido aquí en España. Ya, pues eso, ya tienen ahí sus añitos y claro, tienen una experiencia del copón, porque al final ha sido una expedición de veteranos. El más joven era yo porque Alex Kammerlander pues y también se acercaba ahí a los 50, cumplió 50 justo al año siguiente. Y la verdad que no, no, súper contentos. Alex Kammerlander que viene así del mundo de la deportiva y bueno, un tío también súper fuerte. Y nos juntamos ahí un poco una mezcla de todos. Pues la verdad que Miquel es muy bueno en todas las facetas, tanto en alpinismo, en escalada en roca, y Chemari pues sí tiene mucha experiencia también en beachball, sobre todo en roca. Y bueno, que ya lo bueno también es que no nos conocíamos solo ahí un poco pues de oídas, de gente, pues yo, pues claro, yo a Miquel y a Chamari, pues de todo lo que han hecho, de las vías que han abierto, de vías que he podido repetir de ellos, pues bueno, pero claro, a mí tampoco me conocían más que un poco, pues amigos que teníamos en común. Ok, Y también era un poco, claro, una movida como el Bagirati 3, meterse con alguien que no conocen, pues también era sorpresa de lo que podía pasar. ok. Pero bueno, la verdad que fue, bueno, el documental ya se muestra y la gente tiene que ir a verlo para que vean un poco el resultado de lo que pasó ahí. Excelente, Rubén. Platícanos un poco acerca de dónde se encuentra el Bagirati. ¿Se encuentra cerca de los Himalayas? ¿Es parte de los Himalayas? Ahorita me... Claro, es en la parte es India, está muy cerquita, pues tanto del Meru, del Talai Sagar, del Sibling, son los cuatro montañas emblemáticas, están justo todo ahí en Indias, muy, bueno, tienes que llegar hasta Gangotri y de Gangotri, bueno, sería a Uttarkashi, que sería como el estado. Y bueno, pues es toda la parte del Himalaya, pero del Himalaya indio. No es tan comercial como Nepal, porque eso, hace poco hemos venido ahora también eso del Barunse, que es la zona de Nepal, y buah, eso está masificado económicamente, pues se te va de las manos. Y toda esta parte, pues eso, tanto pues el Meru, el Bagirati, el Talí Sagar y el Sible, pues son montañas un poquito más económicas, mucho más difíciles, en las que hay muy poquitas expediciones y por eso aún el precio
no se ha desmadrado. Y ahí Claro. justo todo eso, toda la zona del Baghirati, pues está eso, el Baghirati 3, que es como el más famoso, pero bueno, luego está el Baghirati 4, que también hace unos años también abrieron ahí una vía, pero bueno, hay muy poquito por ahí. Ok, correcto. Platícanos un poco acerca del tipo de porteo, cuántos porteadores, cuánta carga llevaron, digo, porque la expedición para unas 6, 7 personas que Sí, comprendo. sí, fue pues, súper pesado y bueno, tuvimos que llevar cerca de unos 20 porteadores más o menos, porque al final son 2 días desde Gangotri hasta el campo base del Baghirati, pues echas 2 días. Y, y claro, tienes que llevar comida, hamacas, llevamos un montón de material, un montón también de cuerda y pues eso, era más o menos cerca de unos 20 porteadores y luego de ahí, desde el campo base, pues tenías otros 2 días hasta la base de la pared. Y entonces ahí también tuvimos suerte porque andamos muy justito de tiempo y tuvimos suerte y el cocinero, incluso el oficial de enlace, nos echaron una mano para portear hasta el campo base avanzado. Ok, O sea que íbamos de tiempo, la verdad que íbamos súper justos, porque la idea era, queríamos intentar terminar una vía que se llama Starwing to Heaven, que estaba sin terminar, y aún faltaban unos cuantos largos para llegar a cumbre. Y que era la idea original era intentar terminar esa vía. Y luego con el tiempo nos hizo muy malo, luego ya se ve en el vídeo, tuvimos complicaciones con la aclimatación y al final pues decidimos en el último momento ir a terminar lo que es la montaña, llegar a cima y, y dejar la vía. Si hubiésemos intentado terminar la vía, pues no hacíamos cumbre. ok, ok, ok. Estoy Recordarle, haciendo, estoy haciendo un poquito de spoiler, pero bueno, lo bonito es ver el documental y toda la vivencia, lo que pasa día a día, del sufrimiento, de las ganas que ponemos y aunque haga un poquito de spoiler, la verdad que merece la pena, sobre todo por, no, el- no por, pasa por los nada. paisajes y por las imágenes que hay. Claro que sí. Rubén, platícanos un poco para que el público conozca el tipo de escalada, el tipo de progresión, el tipo de deporte, el tipo de la característica que promueve este tipo de montañas como el Bagirati 3, que se encuentra pues en un lugar lejano, como ya nos platicabas. ¿Qué tipo de escaladas o eh, que comprendo fue mixto, pero para que el público conozca, pues desde el approach, que se vería un poco de montañismo, después que trabajaron un poco de artificial, A y D, o un Ujú. poco de tradicional. Platícanos un poco de esto. Claro, es una montaña que lo bueno que recopila, pues un poco todas las facetas un poco del alpinismo, porque tienes desde de escalada que escalamos hasta 6C más, 7A más o menos, y entonces ya tienes que estar también un poquito fuerte en deportiva, o sea, ya tienes que estar un poquito fuerte en roca. Luego es una escalada de autoprotección, que ya tienes que meter friends, tienes que meter fisureros. Y luego tenía una parte de hielo y de mixto, que había unos largos, sobre todo cuando pasamos a la vía de la Escocesa, que ya tienes que ir con los piolés enganchando en la roca e incluso luego había una parte de nieve, la parte final, que tienes que ya ir con los dos piolés, con los crampones. Había largos que tienes que escalar con la bota, con los crampones y con los piolés. Y luego todo lo que es el tema de la aproximación, todo el parte como de montañismo que tienes que hacer un montón de porteos. Bueno, nos comimos un montón, ni sé los porteos que hicimos hasta la base de la pared, porque llevamos esos 2 hamacas, toda la comida, todas las cuerdas. Y luego, claro, se suma que tienes que hacer todo esto en altura, porque ya Baghirati 3 tiene ya 6.400. Y entonces, claro, se nota, tienes que aclimatar, tienes que perder tiempo en intentar aclimatar bien, que es el problema que tuvimos, que pues el Alex también lo pasó muy mal por el tema de la aclimatación. Mikel, a pesar de toda la experiencia que tiene, que ha estado en el K2, la cantidad de 6.000 que ha hecho, pues no terminó de aclimatar bien al principio, lo costó mucho y, y eso es lo bueno de este tipo de escalas, que a mí es de las que me gusta, que estás a 6.000 y tienes que escalar. Y
pues también tuve suerte de poder estar en las Torres del Trango, que también es una escalada muy parecida, que estás a 6.000 y pico metros y estás escalando y forzando todo lo que puedes. Y cuando no puedes, pues al final pues tienes que utilizar el artificial. Te tienes que agarrar de lo que puedes en algún momento y tirar para arriba. Y Y salir, eso, y la altura. E intentar hacer, y lo bueno que intentas hacer cumbre y llegar arriba, que es también un aliciente. claro, por supuesto. Oye, platícanos un poco, ¿qué llevaban de comida? ¿Cuál fue la estrategia para la alimentación ya en el último campo base y de ahí en la pared, en el resto Sí, de la sí. pared? Pues bueno, hasta lo que es el campo base, hay luego la suerte que teníamos ahí a un cocinero y ayudante de cocina, que, buah, que es fundamental para este tipo de expediciones el estar bien alimentado y que estés como en casa, que ahí de primera. Y luego ya a partir del campo base, en el campo avanzado hasta la pared, pues ahí tiramos sobre todo de liofilizados. O sea, prácticamente liofilizados y luego por las mañanas sí que nos hacíamos una avena que le echábamos el whey protein, polvos estos era whey protein con chocolate, y le metíamos frutos secos, dátiles, bueno, todo lo que podíamos pillar, y simplemente era al final es como un lío frizado, pero casero. Y luego barritas energéticas, todo lo que pudimos llevar desde España, y sobre todo lo que son liofilizados y barritas energéticas y el whey protein y demás, eso lo llevamos desde aquí, desde España, porque allí en Galgotrias ya es complicado. Y luego, pues son muchas sales también y el jet boil, bien de gas y derretir agua y lo que podíamos intentar comer todo lo que podías. Oye, entonces, en ciertos pedazos de la pared se encontraron hielos o nieve, ¿no? Sí, Con sí, era también, era agua. claro, era también el problema porque la pared son 1.000 y pico metros y claro, pues era el problema del agua. La pared, cuando llegamos ahí, la pared estaba súper seca y no veíamos ningún nevero en la pared. Y entonces ya dijimos que buah, íbamos a tener problemas, que no íbamos a poder realizar la ruta porque al estar tan seca tendrías que portear todo el agua. Y claro, portear todo el agua hasta allí pues, es inviable. Al final estuvimos 8 días en pared y si tienes que llevar agua para 4 personas durante 8 días, pues imposible. Y tuvimos, entre comillas, la buena suerte que cayó una nevada exagerada y se tapizó toda la pared. Y lo bueno que limpió, pero los neveros se quedaron totalmente cubiertos de nieve. Y entonces ahí tuvimos suerte y pudimos, o sea, no tuvimos que subir nada de agua. Y entonces cuando llegabas al nevero, pues te derretías con el jet boil, derretías el agua y con eso ya podías beber. Y fue clave, o sea, fue clave que ese pedazo de nevada, ya sale en el documental, que gracias a esa nevada pudimos realizar la vía, pero tuvimos más complicaciones. Claro, claro. ¿Qué tipo llevaban, por ejemplo, equipo, ropa para un 7000 en el estilo más ligero? Hablo de ropa. Eh, Sí, Platícanos íbamos, del teníamos que, hombre, ropa. la verdad que al estar a 6.400 y es una cara un poco fría, pues hay que intentar llevar la mejor ropa que tengas. Entonces, sí que intentas llevar lo más ligero, pero al final tienes que llevar un plumas bueno, que no pese demasiado, pero que al final te tienes que abrigar. Entonces, ropa muy técnica, tienes que llevar bota de hielo, íbamos casi todos con o la G5, que es una bota bastante cálida para estas condiciones. Y luego, pues, eso, pantalón de Gore-Tex, llevan los guantes. No es como la ropa que llevas a un 8000, pero tienes que llevar algo bastante bueno. E intentar pillar de lo mejor que tengas o de lo que puedas acceder económicamente. Sí. Ahí, por ejemplo, hubo unos cuantos días, sobre todo el día de cumbre, que ahí pasamos bastante frío y eso, tuvimos algún disgustillo que se relata un poco ahí en el documental y también hace, aparte de la ropa, también hace pues eso, el estar bien aclimatado, pues hace que no tengas ningún problema. Pero claro, cuando igual
Estás ya que has aclimatado poco y luego bebes, no bebes lo suficiente y no comes lo suficiente, pues puede pasar lo que pues pasó. Pero bueno, eso hay cositas que hay que verlo en el documental. Claro, y que siempre, ¿no? Siempre hay puntos de mejora, siempre la experiencia en vivo Sí, ya sí. es otra historia. Sí, sobre todo en ese tipo de montañas que están a cierta altura, hay que intentar sobre todo hidratar y comer todo lo que se pueda. Y sobre todo al principio en la aclimatación, pues hay que intentar ir, pues eso, ir despacio para no tener sustos. Y aun haciéndolo todo bien, te puede pasar que te da ese día, te da un mal y hay veces que te tienes que echar para abajo. Claro, Sí, claro. sí, Sí, no, como también el clima, ¿no? Factores importantes, como lo sí, mencionabas, sí, sí. puede ayudar, pero al mismo tiempo puede perjudicar toda la expedición. Eso es. Sí, sí, nosotros hasta que no llevamos 20 días no pudimos empezar lo que es a escalar la pared. Incluso empezamos a escalar un poco la pared y tuvimos que retirarnos también por otra nevada. Y luego dentro de los 8 días que estuvimos en pared nos iba nevando un poco, cada día igual nevaba un poco, pero bueno, como íbamos en un estilo cápsula, que íbamos con las dos hamacas, pues podías estar en la hamaca y cuando hacía bueno para arriba. Y sobre todo, pues tuvimos suerte por los últimos días que hizo bastante bueno. Oye, para que el público conozca un poco más lo que son estos portalage o cápsulas, que en algún momento pues son estas pequeñas casas que se van colocando en los campamentos de altura, en la vertical. Platícales un poco o platícanos un poco cómo fue, tuvieron alguna dificultad con anclajes para escoger el mejor lugar, cómo se toman esas decisiones cuando estás haciendo relación con personas que posiblemente no habías hecho cordada antes, que era la primera vez que escalabas. ¿Cómo tomas la... Parece mentira que no nos conociéramos porque si veis el documental parece que nos conocemos de toda la vida. Y la verdad que todo salió sobre ruedas para todo, ¿eh? Para la logística, para la escalada, o sea, y luego incluso dónde poner las hamacas y todo surgió todo súper bien. Hubo dos, claro, no es lo mismo meter una hamaca que meter dos. Lo bueno que dejamos la vía intacta, no metimos ninguna expansión y las hamacas siempre las pusimos en sitios, pues eso, o igual con clavos. Y tuvimos suerte que había como dos repisillas, que hay veces también que la hamaca queda peor en una repisa, que casi es mejor una pared vertical. Pero bueno, sobre todo también lo pusimos en dos sitios estratégicos que teníamos una repisa y había nieve, fundamental para poder derretir y tener agua y poder cocinar. Entonces, más o menos nos marcó, la misma pared nos marcó dónde teníamos que montar la hamaca. Y la verdad que no tuvimos ningún susto. Y luego el tiempo ahí sí te puede hacer malo, pero no es tan malo, por ejemplo, en Torres de Paine, que ahora, por ejemplo, sí bueno, hay partes documental que están grabadas en esa expedición, pues porque la idea es, vamos relatando la expedición del Baghirati desde diferentes partes de escenarios diferentes, pues eso, en Perú, la Cordillera Blanca, esa sección en las Torres de Paine, y hay una parte que está relatada, pues eso, pues en la raíz de Rondestón, en la Torre Central, que ahí estuvimos cerca de 20 días colgados de la pared. Y ahí sí que la hamaca, hubo días que había vientos de ciento y pico kilómetros por hora, y la hamaca sí que estaba ahí continuamente moviéndose, y ahí sí que, bueno, acabó la hamaca reventada. O sea que hubo un par de días que estábamos que se iba a dar la vuelta a la hamaca. Parecía una lavadora que se estaba centrifugando. Wow. Aquí en el Baguirete no era tan, sí que tenía agua, pero la hamaca estaba ahí intacta. Pero lo del paine ha sido exagerado. O sea, es que parece que estás en eso, te metes dentro de una lavadora y centrifuga. Y ahí sí que hay que anclarla bastante mejor. Ahí metíamos tensores desde abajo y luego estaba continuamente rozando con la pared y bueno, se destrozó. O sea, nos aguantó, pero acabó, bueno, ya se quedó la hamaca. Oye, platícanos un poco acerca del tipo de comunicación que ustedes traen, el tipo de comunicación que utilizan.
GPS, radio satelital, radios con Basecamp. ¿Cómo fue un poco la logística de esto, amigo, para poder Pues ahí el seguridad? problema que hay bueno, tanto en Nepal, bueno, en Nepal no tanto, pero en la India, en esa zona está prohibido los teléfonos satelitales. Entonces, claro, nosotros estábamos un poco cohibidos con el tema de cómo comunicarnos, sobre todo por si hubiese pasado algo o por el tema de la meteo. Y al final, pues eso, estábamos ahí, bueno, te hacen firmar, porque pasas como por una base militar y te hacen firmar si llevas, tanto si llevas dron como si llevas teléfono satelital, y nosotros eso, pusimos a todo que no. Pero una vez que estamos allí, la verdad que fue coincidencia que coincidimos con una mujer de 60 y tantos años y llevaba pues el InReach, que es un teléfono pequeñito que manda mensajes, o sea, no puedes llamar por teléfono, pero mandas mensajes. Y la mujer lo estaba utilizando y decía, pero estáis locos, ¿cómo no utilizáis esto? Si es que os pasa cualquier cosa y la vais a liar. Y la mujer, claro, ahí lo estaba utilizando y no tenía ningún problema. Pues al final le dije que se fuera un día a desayunar con nosotros, que le explicase todo esto a mis compañeros que estaban un poco negados en utilizar el teléfono, y al final empezamos a utilizarlo, nos mandaban mensajes del tema de la meteo, y bueno, y fue la suerte de poder utilizarlo, porque si no es súper complicado acertar con el día que tienes que estar en cumbre, y la verdad y luego pues si hubiese pasado algo, pues también. Y la verdad no tuvimos ningún problema. Sí que años anteriores unos amigos tuvieron un problema con el teléfono satelital, se lo detectaron, porque yo creo que era un teléfono de ya directamente llamar, y lo detectaron los militares. Entonces subieron para allí y tuvieron bastantes problemas, estuvieron a punto de que los iban, bueno, de hecho, a uno de ellos creo que lo metieron en el calabozo, y luego a otros amigos también que estuvieron en una expedición hace unos años, también les pasó un poco lo mismo y tuvieron problemas. Al final se quedó en un susto, pero nada. Y nosotros la verdad que, o sea, no tuvimos ningún problema, y de hecho ha habido un montón de expediciones que siempre nos recomendaban utilizarlo porque te pasa cualquier cosa, y al final van a ser los de ahí los que van a tener el problema de ir a sacarnos. Claro. O sea que, pero bueno, es un acuerdo que tienen creo que era del 82, que por ley pues no se podía utilizar un teléfono satelital porque, pues por el tema de, pues eso, de la guerra y demás. Pero es que ahora ves que incluso estás ahí en el campo base y ves el Starlink, que le miras al cielo y está todo el satélite del Starlink que está volando en el cielo. Y dices, pues si es que aquí con un Garmin no te va a pasar nada. Claro. O sea, que si la quieren liar, la van a liar de otra manera, pero por llevar un teléfono satelital no hay ningún problema. Sí, que es más que nada por un tema de seguridad, ¿no? Es un tema de backup, Claro, es este respaldo que por supuesto la comunicación va a ayudar a resolver cualquier circunstancia que se llegue a presentar. Rubén, claro. una pregunta también acerca de esto. ¿Por qué la sur o este? Sí, bueno, era una idea que tenían, sobre todo, yo como fui el último que me apunté a la expedición, fue todo, o sea, yo cuando me apunté ya lo tenían ya un poco todo decidido, y sobre todo era una idea de Chemari, de José María Andrés de la Torre, que era el Baguirati siempre es una montaña que había soñado. Y como quedaba ese problema pendiente del estamento joven, claro, una opción era la escocesa, que pues igual es la que más se ha repetido, que tampoco se ha repetido mucho, pero bueno, es la que más se ha repetido. Y luego estaba la Stabring to Heaven, que iba por todo ese espolón y que estaba aún sin terminar. Entonces también eso les motivaba. Y bueno, yo me apunté, yo el Bagirati siempre es una montaña que estéticamente siempre me ha llamado, y de hecho tengo un amigo que pudo escalar una vía un poquito más a la izquierda y le vi una proyección, y bueno, es un montañón de roca que te enamoras. Y nada, yo me apunté, buah, buah, encantado. Y lo único que esto era un proyecto que íbamos a hacer antes de la pandemia, y tras la pandemia, pues claro, no pudimos ir. Entonces lo suspendimos, y luego ya a los 2 años, pues ya otra vez nos juntamos todos y decidimos ir para ahí.
Así nació un poco la historia, sobre todo de ese espolón, que, bueno, que era una idea de Chamar y de Mike que la tenían ahí un poco ahí entre manos. Claro, no hay gran expedición, ¿no? Una gran pared es sin Sí, duda, sí, es un paredón y poder llegar, y sobre todo poder llegar a cumbre, pues no se le puede pedir más. claro, y por supuesto, y qué mejor que hayas podido trabajar en este filme para así poder Claro. compartirlo, ¿no? Eso es porque luego no es solo la dificultad de escalar, sino llevar todo el material para poder grabar todo. O sea, al final llevamos, bueno, es lo que, pues yo siempre he mezclado un poco, siempre me ha gustado pues escalar en deportiva, hacer hielo, alpinismo, pero siempre me ha gustado llevo un montón de años eso, que me ha gustado siempre el tema de la fotografía. Incluso estuve unos años en Canadá haciendo vídeos de boda y eso ha sido un rodaje y de aprendizaje pues para todo, tanto de editar el color, pues todo. También soy un friki un poco del color de los vídeos y la verdad que es llevar todo ese peso ahí, porque al final le echaba cuentas y casi eran 9 kilos de material que llevaba, pues eso, llevaba el dron, llevaba una cámara profesional con 3 objetivos, luego llevaba pues una GoPro, luego una Insta, o sea que y micrófonos. Yo también cuando me apunté a la historia yo le decía, oye, yo si queréis hago una grabación y llevo algo de material y demás. Y nada, estos encantados. Y luego, como vas en un estilo un poco pesado, que como tienes que petatear todas las hamacas, todo el material, pues al final por 9 10 kilitos más, pues no había ningún problema. Y la verdad que yo estoy súper contento con lo que ha quedado. O sea, hay unas imágenes y el audio, bueno, todo. O sea, bueno, la gente que lo valore. Sí, por supuesto. Rubén, hablando de este tema fílmico, las adversidades, por ejemplo, hablemos de las baterías versus o cómo cargaste, ¿cuál fue la estrategia un poco para trabajar con estos Sí, yo, la verdad que fui a elegir también una cámara que con el tema del frío, pues trabajase bastante bien. Y la verdad que he acertado. O sea, igual hay otras cámaras que pues con poca luz pues trabajan mejor, pero esta que elegí, la verdad que el tema de las baterías y sobre todo por el frío y la humedad, pues va bastante bien. Y luego sobre todo con una placa solar. Íbamos con una placa solar y con eso la verdad que fuimos cargando todo. Eh, la verdad que no tuvimos, yo pensaba que igual íbamos a tener más problemas con el tema del frío, pero la verdad que estuvo muy bien. O sea, que con la placa, es una placa muy pequeñita que llevamos y con eso cargábamos todo. wow, Ujú. qué bien. Y nada, la cámara se portó súper súper bien. Y ahora, bueno, y ahora la verdad que cualquier cámara de estas, si es que ahora incluso con un móvil, hay una calidad que, que hace años era impensable. O sea Y cero peso, ¿no? Muy ligeros. claro, sí, sí. Lo mío aún pesaba, ¿eh? O sea, no pesa tanto como hace años llevaban en montaña, pero bueno, ya pesa. Sus 10 kilitos todo, pero bueno, ya ves, puedes llevar un dron pesará 200 gramos. O sea, y lo único, pues tampoco hay tanta opción de sacarlo por el tema un poco del viento, pero bueno, hay unas imágenes con el dron, sobre todo en la parte final, que es que eso hace años es impensable que pudieras ir con eso. Que sí. Sí, 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 tomas únicas, tomas, Sí, sí, yo la verdad que estoy, o sea, para mis limitaciones, pues la verdad que estoy súper contento de las imágenes que se han grabado y de cómo ha quedado, de cómo se ha desarrollado todo. De aparentemente unos desconocidos que iban a ir a una montaña de estas y del resultado del documental, pues yo súper contento. Luego, claro. pues lo hemos ido también a ver si lo hemos presentado también al Mendifil, que es pues el festival más prestigioso que hay aquí en España, y bueno, a ver si hay suerte y estos días me dirán también a ver si lo seleccionan o qué pasa. Oye, y hablando de esto de las elecciones y de estas expediciones que luego llegan a ser
clasificadas, calificadas, veneradas, que suman, por supuesto, a todo este desarrollo del humano en estos lugares excepcionales. Quería preguntarte, ¿les han tocado puerta Piolet de Oro, alguna premiación en términos ya de alpinismo, de montañismo? Bueno, esta en concreto, esta del Baghirati, pues sí tuvo un premio en lo que es en la Comunidad de Madrid. Pues hacen una selección de las mejores actividades alpinísticas de España. Y bueno, y en la Comunidad de Madrid, pues sí salió ganadora. Y luego la del Barunse, que es uno de los escenarios del Baghirati 3 del documental, pues esa fue también premiada como la mejor actividad alpinística en el Himalaya de lo que es la Federación Española de Montaña. Oh, Y bueno, luego está también el otro escenario, que es el de Torres de Paine, pues también esa la vamos a presentar también a los premios FEMME, que es de la Federación Española de Montaña, como a la mejor actividad en Big World, en montañas largas donde tienes que dormir y demás. Y eso lo presentaremos y a ver qué tal. Pasa que eso hasta el año que viene no se sabe. Pero bueno, lo bueno es eso, que del documental ya hay dos escenarios, tanto el Baghirati como el Barunse, que lo hicimos en Estudio Alpino, pues que ya han sido premiadas aquí en España. muchas Y la verdad que felicidades. súper contentos, vaya. Claro, sí, sí, sí. Bueno, de nuestra parte, desde el México Outdoor Film Festival, estaremos presentando el documental de Baghirati, perdona, 3, Baghirati 3. esta gran pared, esta gran montaña de 6.454 metros, que se encuentra pues justamente ahí al lado del Gran Merú, ¿no? Este gran Eso bosque es. Ahí lo teníamos todos los días, al Meru, de frente. todos los días ahí al Meru, ahí continuamente. Oye, buen entrenamiento, ¿no? Baghirati para el Sí, Merú. a mí ya me gustaría. No sé cuál es mejor, si entrenar en el Meru para ir al Baghirati o Baghirati para ir al Meru. Pero bueno, ya me gustaría también. Hay un par de líneas también, la Condulini, por ejemplo, que es de aquí, de unos amigos aquí de La Rioja, unos riojanos ahí que abrieron una vía ahí en el Meru, y ya me gustaría repetirla o yo qué sé, o otro proyecto. Sí, sí, me encantaría, hay que volver. A ese valle hay que volver, a un Talisar, o quién sabe, quién sabe. Claro, claro, organizarse, organizarse mientras haya tiempo, salud, eh, Eso es. Y energía. motivación. Exacto, justamente. Rubén, para terminar, mi última pregunta, y así también para los jóvenes, o estas nuevas generaciones que comienzan a tener proyectos, que comienzan a tener aspiraciones, a darle la vuelta al mundo, a conocer nuevas paredes, a realizar sus sueños, ¿cómo pueden o qué recomendación les darías para que así pues den un paso y Mm. comiencen con sus expediciones, con su Hombre, la verdad aprendizaje? que yo creo que para mí lo principal ha sido encontrar un trabajo que me permita tener tiempo y dinero, porque vivir de la montaña es prácticamente muy difícil, no voy a decir imposible, pero prácticamente muy difícil. Y aparte de tener las ganas, a mí es que, por ejemplo, las ganas siempre me han sobrado, las ganas, la motivación. Desde muy crío lo tenía claro, que quería estar todo el día en la montaña y tenía un montón de proyectos, pero hay que encontrar al final un trabajo que te permita tener tiempo y tener algo de dinero, porque es muy difícil que te patrocinen este tipo de expediciones. Incluso realizando un documental como el que ha quedado, o sea, al final lo que consigues es un poco el ego artístico, porque a no ser que tengas un sponsor detrás que te patrocine, es muy complicado. O sea, yo este documental, y yo creo que ha quedado bastante bien, pero no tenemos ni sponsor, ni está sacando beneficio del documental, y que es al final un mero orgullo artístico que te lo seleccionen para un festival o ahora para el Mendifil, vosotros, o sea, eso ya es como un orgullo de decir, joder, pues hostia, pues ha quedado esto bien. Pero al final el tema de la montaña pues es muy complicado, ¿no? De conseguir un patrocinio, pues, y al final si quieres hacer
O sea, para hacer alpinismo en casa, pues yo qué sé, un mexicano, pues irte al gigante, pues lo tiene relativamente sencillo. Pero irte a un Himalaya y si se te mete en la cabeza en Nepal, pues en Nepal es que es imposible ir ahora económicamente. Te sale, nosotros pedimos un presupuesto para abrir una ruta en un 6.800 y nos están pidiendo $12.000 por persona. Y dices, el alpinismo, imposible, para nosotros eso es imposible. Pero bueno, sobre todo primero empezar por lo que hay en casa. Y en México, o sea, para escalar en roca es un paraíso. Y hay que empezar por Potrero Chico y acabar en el Gigante. Claro. Y entre tanto a la Huasteca. Oye, andabas por el gigante, nos andabas platicando. ¿Qué tal esa experiencia ahí en Chihuahua? Pues la verdad que fenomenal. O sea, en un paredón que tenéis ahí en casa, que lo bueno que no está muy explotado y que prácticamente nosotros estuvimos solos en la pared y bueno, es un paraíso. Y nada, tuvimos la suerte eso de poder escalar la lógica de progresión y de ahí ya nos fuimos un poco hacia Potrero Chico y bueno, que nos encantó, que pues ahí pudimos escalar la famosa El Sendero Luminoso, que nosotros nos quedamos locos, cómo podía el Alex Honnold escalar por ahí sin cuerda. Que me acuerdo en el largo del 7C, digo, pero si este tío se puede caer aquí, si la roca incluso se rompía, digo, pero... Y luego a eso pasamos también por la Huasteca, que nos encantó. La verdad que pasamos ahí un mes que, bueno, o sea, yo no sé ni los metros que hicimos ahí de roca. No, no. Pues Hay que bienvenido, volver, hay que volver. exacto, bienvenido cuando gustes. Eh, Comunidad, pues Rubén Pérez, director de Bagirati 3, fotógrafo, videógrafo, escalador. Síganlo en sus redes sociales que vamos a ir posteando acá abajo. Su gran experiencia desde Cerro Torres, Fitzroy, Riders of the Storm, Torres Trango. Seguro estaremos platicando un poco más, Rubén. Te agradecemos mucho el espacio, la oportunidad de poder compartir este documental con el público del México Outdoor Film Festival. No sé si gustes comentarnos algo más, Rubén. Nada, que, joder, pues un placer y haberos encontrado. Y nada, y espero que os guste. Ya, a ver, poner algún comentario por ahí, a ver qué tal. Claro que sí, un saludo a nuestra amiga Giovanna y a Yegor, que están... Igualmente, un saludo y muchas gracias porque me ha puesto un poco en contacto con vosotros y he tenido ahí la suerte de estar ahí.